Imagina un mundo en silencio absoluto, un planeta que acaba de sobrevivir a la mayor catástrofe narrada en las escrituras. Las aguas del diluvio se retiran lentamente, dejando tras de sí un suelo húmedo, cicatrices en la tierra y un horizonte vacío. El rugido de las olas se apaga, y surge una pregunta inevitable: ¿cómo volver a empezar cuando todo lo conocido desapareció bajo las aguas? La historia nos lleva al Arca, aquel inmenso refugio de madera que se detuvo en los montes de Ararat. Dentro, la vida se preservó como una semilla en espera. Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de estos representan ahora la totalidad de la humanidad. El futuro del mundo depende únicamente de 8 personas, responsables de reconstruir lo perdido y dar continuidad al linaje humano. Piensa en ese instante, un aire frío cargado de incertidumbre, un silencio interrumpido solo por el canto de aves liberadas. No había ciudades ni fronteras, solo tierra vacía y memoria del pasado. En ese escenario desolado, los descendientes de Noé recibieron el llamado implícito de repoblar la tierra. La misión era clara, pero el camino estaba lleno de misterios y preguntas sin respuesta. El Génesis narra que los hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet, cada uno destinado a convertirse en el antepasado de vastas naciones. Sus nombres, aparentemente sencillos, se transforman en raíces de árboles genealógicos que abarcan continentes enteros. El capítulo 10, conocido como la Tabla de las Naciones, no es solo una lista de descendientes, es un mapa de la humanidad naciente después del diluvio universal. Pero detenernos aquí invita a una reflexión profunda. ¿Qué sintieron aquellos hombres al saberse los nuevos padres de la historia? ¿Pesaba sobre ellos la memoria del juicio divino o la esperanza de un renacer? Lo cierto es que en ese punto convergen pasado y futuro, destrucción y creación. Desde ese instante comienza la lenta, compleja y misteriosa formación de las primeras naciones humanas. Jafet, el mayor de los 3 hermanos, es descrito como ancestro de pueblos que se expandieron hacia el norte y occidente. Se menciona a Gomer, Magog, Javán y otros nombres que más tarde resonarían en relatos históricos y tradiciones culturales. Estos linajes se asocian con regiones como Grecia, Anatolia y parte de Europa. Así comienza a dibujarse un mapa que conecta genealogías con territorios reconocibles. Sem, en cambio, se convierte en el portador de una herencia distinta. De su descendencia surgirán los pueblos semitas, incluyendo hebreos, asirios y arameos. Su linaje guarda una importancia espiritual especial, pues de él procederán las narraciones que más tarde conforman la identidad bíblica. El nombre de Sem se transforma así en sinónimo de continuidad, no solo biológica, sino también cultural y religiosa en el antiguo cercano Oriente. Cam, por su parte, representa una línea rodeada de controversias. De sus descendientes provendrán nombres como Cus, Misraim, Fut y Canaán. Estos linajes estarán asociados a África y al Levante, regiones claves en los relatos posteriores de la Biblia. Canaán, en particular, tendrá un papel central en la tensión entre promesa y conflicto, pues será la tierra donde más tarde los hebreos reclamarán la herencia prometida. Al leer la Tabla de las Naciones, algunos la perciben solo como una lista árida de nombres. Sin embargo, detrás de cada término se esconde una historia de migraciones, asentamientos y choques culturales. Estos nombres antiguos se convierten en semillas de pueblos que influirán decisivamente en la historia del mundo. El Génesis no describe procesos políticos, pero traza un esqueleto genealógico que refleja orígenes comunes. Imagina a esas familias descendiendo lentamente de las montañas, buscando tierras fértiles donde asentarse. Cada grupo llevaba consigo recuerdos del diluvio y la advertencia de no repetir errores pasados. Las llanuras, los valles y las costas se fueron poblando con sus descendientes. Ese caminar silencioso marca el inicio de una diversidad humana que, aunque unida por un mismo origen, pronto mostraría contrastes culturales, lingüísticos y espirituales. El capítulo 10 del Génesis es único porque no se centra en un individuo ni en un evento puntual, sino en la expansión de toda la humanidad. Cada nombre se multiplica en pueblos, cada hijo se convierte en padre de naciones. Este texto es considerado por muchos estudiosos como la primera etnografía de la historia, un intento antiguo de explicar cómo se diversificó la humanidad después del diluvio.
Entre los descendientes de Cam aparece Nimrod, descrito como un poderoso cazador delante de Dios. Su figura trasciende lo genealógico y se convierte en símbolo de poder y dominio. A Nimrod se le atribuye la fundación de ciudades como Babel, Nínive y Cala, centros que marcarán profundamente la historia del cercano Oriente. Allí, los ladrillos no levantaban solo murallas, levantaban también el orgullo humano frente a lo divino. Piensa en Babel, aquella ciudad que pronto se llenará de ladrillos, torres y ambiciones humanas. La genealogía se entrelaza con la arquitectura y la política. El relato bíblico nos insinúa que las naciones no surgen únicamente por descendencia, sino también por proyectos colectivos, algunos motivados por orgullo y desafío. La historia de Nimrod anticipa tensiones entre lo divino y lo humano, entre obediencia y autosuficiencia. La diversidad que comienza a florecer no es solo geográfica, también lingüística y cultural. Diferentes clanes desarrollan modos de vida propios, lenguas particulares y creencias que los distinguen. Lo fascinante es que, a pesar de estas diferencias, el Génesis los presenta como ramas de un mismo árbol. La humanidad fragmentada sigue unida por un origen común, aunque cada rama busque crecer en dirección distinta. Escucha el silencio de esas primeras noches en que nuevas aldeas encendían sus fuegos. Los cantos alrededor de hogueras, el golpe de herramientas rudimentarias y las historias contadas de generación en generación daban forma a identidades colectivas. No eran imperios aún, ni reinos, pero en esas pequeñas comunidades nacía la esencia de lo que más tarde conoceríamos como civilizaciones. Todo surgió del eco de un arca varada. Los nombres antiguos de la tabla de las naciones encuentran paralelos sorprendentes en inscripciones y crónicas de otros pueblos. Javán, por ejemplo, aparece relacionado con los jonios, antepasados de los griegos. Cu se vincula con Etiopía y Misraín con Egipto. Estos lazos entre genealogía bíblica e historia real sugieren que el texto no es mera tradición religiosa, sino un intento temprano de explicar los orígenes compartidos de civilizaciones enteras. Imagina caravanas cruzando desiertos, familias enteras buscando agua, cazadores explorando montañas y navegantes atreviéndose al mar. Cada movimiento humano abría caminos que más tarde serían rutas comerciales y corredores culturales. El Génesis nos ofrece un bosquejo de esa expansión, como si dibujara con trazos sencillos el inicio de un mural mucho más amplio. Detrás de cada migración había sueños, temores y la memoria del diluvio. Los descendientes de Jafet parecen expandirse hacia regiones que siglos más tarde formarían parte de Europa y Asia Menor. En contraste, los hijos de Cam se asociarán con África y la franja oriental del Mediterráneo. Los de Sem permanecerán en el corazón del cercano Oriente. Esta distribución recuerda un mapa primitivo que busca explicar la diversidad humana a partir de un punto común, como ondas en expansión. Algunos arqueólogos han señalado que la tabla de las naciones es sorprendentemente coherente con la distribución de culturas antiguas conocidas. Sin embargo, el misterio persiste: ¿cómo pudo un texto tan antiguo reflejar con tanta claridad la geografía étnica de la antigüedad? ¿Se trata de memoria conservada por generaciones o de un simbolismo más profundo que intenta recordarnos la unidad esencial de la humanidad? Piensa en cómo se percibían aquellos pueblos entre sí. Para algunos, los vecinos eran aliados necesarios, para otros, rivales inevitables. El relato bíblico no entra en detalles de conflictos tempranos, pero es fácil imaginar tensiones por tierras fértiles, acceso al agua o rutas de pastoreo. Desde sus primeros pasos, las naciones nacen no solo de genealogías, sino también de la necesidad de sobrevivir y coexistir. El relato bíblico parece sugerir que la humanidad debía permanecer unida bajo un propósito común. Sin embargo, la historia muestra lo contrario: el impulso de expandirse, diferenciarse y marcar territorios. Esta tensión entre unidad y dispersión es uno de los hilos invisibles del Génesis. La memoria del diluvio advertía sobre el poder de la corrupción, pero también impulsaba a buscar nuevos comienzos lejos de la devastación pasada. Imagina un valle lleno de voces diferentes, idiomas comenzando a tomar forma. El sonido de una palabra incomprensible pudo generar distancia, pero también curiosidad. El surgimiento de lenguas diversas transformó la comunicación en un mosaico, y con él nacieron mitos y tradiciones particulares.
Lo que antes era un mismo relato oral se fragmentó en múltiples narrativas, cada una destinada a convertirse en identidad de un pueblo específico. La figura de Nimrod, vinculada a Babel, anticipa esta fractura. La ciudad que él inspiró sería escenario de la famosa confusión de lenguas, un episodio que explica de manera simbólica la diversidad cultural. Allí el ser humano buscó erigir una torre que alcanzara el cielo, quizá como un intento de controlar su destino. Pero ese proyecto marcó el inicio de la separación entre pueblos y visiones. El eco de Babel no se limita a la torre. Representa también la tensión eterna entre el deseo humano de unificar bajo un poder central y la fuerza natural de la diversidad. En aquel relato, la dispersión no es castigo únicamente, sino también oportunidad, la posibilidad de que múltiples culturas florezcan con voces distintas. La unidad absoluta pudo traer control, pero la diversidad regaló creatividad, pluralidad y vida. Escucha el viento que sopla sobre las llanuras de Sinar, donde la torre se erguía como desafío. Ese mismo viento llevó a las familias hacia los confines de la tierra. Con cada paso, los clanes fundaban aldeas, levantaban altares y narraban sus propias versiones del origen. Así, de un mismo río que se dividía en brazos, brotaron culturas y tradiciones que aún resuenan en nuestra memoria. La Tabla de las Naciones no pretende ser un tratado científico ni un registro exhaustivo. Es más bien un espejo donde la humanidad reconoce su origen compartido. Cada nombre resuena como un eco del pasado que se extiende hacia el presente. Cuando leemos esa lista, no solo estamos frente a genealogías antiguas, sino ante un recordatorio de que todos provenimos de un mismo inicio después del diluvio. Imagina recorrer ruinas antiguas, piedras desgastadas por el tiempo, inscripciones apenas legibles, fragmentos de cerámica enterrados en la arena. Cada hallazgo arqueológico parece susurrar historias que coinciden con esas genealogías olvidadas. En medio de templos derruidos o murallas caídas, resuena la pregunta: ¿cuánto de lo narrado en el Génesis se conserva en la memoria material de la tierra, y cuánto permanece solo en el recuerdo espiritual? Lo cierto es que la diversidad humana, con todos sus idiomas, culturas y costumbres, tiene un trasfondo de unidad que pocas veces recordamos. El Génesis nos invita a mirar más allá de las fronteras políticas o étnicas para descubrir que, en lo profundo, compartimos raíces comunes. Somos ramas de un mismo árbol que creció tras la tormenta y, aunque dispersos, seguimos entrelazados por un origen compartido. Piensa en el silencio de una noche estrellada, lejos del ruido de las ciudades modernas. Tal vez así se escuchaba el mundo en los días de Noé, cuando todo era nuevo y el futuro aún no estaba escrito. Ese mismo cielo sigue hoy sobre nosotros, recordando que las preguntas esenciales permanecen abiertas: ¿de dónde venimos y hacia dónde realmente nos dirigimos? El relato del Génesis no nos entrega respuestas definitivas, sino caminos para reflexionar. ¿Somos herederos de un plan divino que dispersó a las naciones para cumplir un propósito mayor, o simplemente sobrevivientes de una historia marcada por la fragilidad humana? Tal vez lo importante no sea resolver el enigma, sino reconocer la grandeza de formar parte de un misterio que aún nos envuelve. El origen de las naciones después del diluvio no es un capítulo cerrado. Es una invitación a mirar la historia como un río de memorias, donde cada cultura aporta su caudal. La pregunta permanece abierta, como un susurro que atraviesa los siglos: ¿es posible recordar que todos venimos de la misma raíz, incluso en un mundo dividido? Tal vez esa sea la verdadera lección escondida. ¿Tú qué piensas sobre el origen de las naciones después del diluvio? Déjamelo en los comentarios, quiero leerte. Y si disfrutas explorar los grandes misterios de la Biblia, la historia y esas preguntas que no tienen respuesta fácil, suscríbete y dale like. Aquí seguimos descubriendo juntos los secretos que todavía esperan ser revelados.